Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de la Batalla de San Lorenzo. La Batalla de San Lorenzo se dio un 3 de febrero del año 1813. Muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez la famosa Marcha de San Lorenzo, que durante la canción va describiendo cómo ha sido el combate. Vamos a ver por qué se dio esta batalla, qué es lo que la hace tan importante y algunas curiosidades. Para el año 1813, el gobierno de las provincias del Río de la Plata no contaba con suficientes recursos navales como para combatir a las fuerzas españolas por los ríos interiores. Por tanto, los realistas se paseaban a su gusto sin que se pudiera ofrecer resistencia. La única alternativa era enfrentar al enemigo en tierra firme, esperando alguna ocasión en que desembarquen y el ejército patriota se encuentre preparado para atacar. Ello ocurrió el 3 de febrero de 1813 en la ciudad de San Lorenzo. Hay una curiosidad en cuanto al día de por qué se dio un 3 de febrero. Según cuentan documentos de la época, los españoles ya habían desembarcado 2 días antes. El 1 de febrero habían desembarcado en el famoso convento de San Lorenzo. Y uno se preguntará por qué es que decidieron volver a desembarcar 2 días después. Bueno, aquel 1 de febrero, cuando desembarcan por primera vez en el convento de San Lorenzo y luego de saquear y tomar algunas provisiones para continuar su viaje por el río Paraná, al momento de regresar a la embarcación, los corren a los tiros un grupo de milicianos al mando de Celedonio Escalada. Entonces, los españoles, luego de superar este enfrentamiento, por la obvia razón de que tenían mayores armamentos, una vez que regresan a la embarcación, les surgió la duda de ¿por qué alguien querría defender un convento en un poblado tan pequeño? ¿Será que tienen algo escondido allí que nosotros no lo hemos visto? Es así entonces como deciden quedarse en las costas de San Lorenzo y desembarcar no al día siguiente, sino el 3 de febrero, 2 días después de ese primer desembarco. A todo esto, y unos kilómetros más alejados, se encontraban los granaderos a caballo de San Martín. Estaban en Buenos Aires, que se fueron a caballo en pleno verano hasta la ciudad de San Lorenzo. Salieron un 28 de enero, 125 granaderos. La ruta fue la siguiente: llegaron el día 28 hacia Retiro, el 29 hacia Santos Lugares, el día 30 ya estaban por San Antonio Areco, al día siguiente ya se encontraban en San Pedro, luego el 1 de febrero estuvieron en tierras rosarinas y el día 2 por la noche llegarían a San Lorenzo. Allí, en total silencio, para no ser visto por los españoles que se encontraban en la costa frente al convento y con la clara orden de no encender ni una llama, se preparan para recibir a los españoles a la mañana siguiente. Así fue como el 3 de febrero, cuando Fego asoma, sonó el clarín y se dio lo que hoy conocemos como la Batalla de San Lorenzo. Los realistas eran 250, prácticamente el doble que los granaderos de San Martín, quienes portaban sables y lanzas, algunas incluso hasta hechas por ellos mismos, mientras que los realistas contaban con algunos fusiles. La sorpresa para el ejército español fue tal que, por razones obvias, ellos desconocían que se iban a enfrentar contra un ejército, pues esperaban volver a enfrentarse a las fuerzas de Celedonio Escalada, quien los había atacado tan solo 2 días antes. La batalla duró aproximadamente 15 minutos. El ejército patriota se encontraba detrás del convento esperando el desembarco de los realistas. A las 5 de la mañana del 3 de febrero de 1813, cuando asoman los primeros rayos de sol, se produce el desembarco del ejército realista. La táctica era atacar con un grupo de frente y con otro grupo rodearlos, para así no darles lugar a escapar. Además, el ataque tenía que ser lo más cercano posible, es decir, un ataque cuerpo a cuerpo, para poder atacar con los sables que tenían los soldados del ejército patriota y así también anular el efecto de las armas de fuego de los realistas. Se produce entonces el choque cuando el grupo al mando de San Martín se lanza de frente contra el ejército realista. A su vez, otra columna, que era comandada por el capitán Bermúdez, tenía las instrucciones de dar un rodeo en una especie de semicírculo para terminar de envolver a los españoles y así estos quedarían atrapados en el medio de las dos columnas. El plan parecía perfecto, pero falla porque Bermúdez alargó demasiado la vuelta, entonces hizo que los realistas se concentraran con todas sus fuerzas sobre la columna de San Martín, que recibió un disparo sobre su caballo, quedó tendido en el piso con su pierna derecha atrapada sobre el cuerpo del animal. Cuando una bayoneta estaba a punto de liquidar al comandante, es ahí donde se produce la famosa salvada de Juan Bautista Cabral. El correntino, con su arrojo, salvó a José de San Martín, y luego el granadero Juan Bautista Baigorria ultimó al enemigo que tenía la bayoneta a punto de atravesar a José de San Martín. Ahora sí llegaría el grupo del capitán Bermúdez y la batalla sería terminante a favor del ejército patriota.
Y el dato importante de la batalla es que, si bien hay diferencias entre la información elevada por cada uno de los generales en cuanto a los muertos y los heridos, los realistas nunca más, luego de esta paliza, volvieron a saquear poblados en el Paraná. Y ahora, para finalizar el video, vamos con algunas de las curiosidades que nos deja esta batalla. Y es que al día siguiente de la misma, la falta de viento provocó que los realistas no pudieran emprender el viaje de regreso, quedando a la espera de una brisa que los mueva por las aguas del río Paraná. Recordemos la precariedad de las embarcaciones de aquella época. Entonces, el 4 de febrero, luego de que ambos capitanes pactasen el intercambio de prisioneros, se reunieron como si fuese un tercer tiempo, ambos con sus uniformes. San Martín, que tenía el brazo inmovilizado, producto de la caída del caballo que casi le provoca la muerte, y el jefe realista con manchas de sangre en su pantalón blanco, tuvieron un desayuno completo, servido en el convento por los monjes. Conversaron, tomaron vino y hasta se durmieron una siesta en las habitaciones del convento luego del almuerzo. Al día siguiente, la brisa permitiría a los españoles zarpar y volver de regreso. Y aún hay más, porque más adelante se reencontraron ambos jefes, el jefe patriota San Martín y el jefe realista Zavala, que le ofreció sus servicios a San Martín para unirse a la causa patriota, los cuales el general San Martín rechazó cortésmente. Incluso el mismo Zavala estuvo presente en los festejos que se realizaron en Mendoza por la declaración de independencia del 9 de julio de 1816. Llegamos hasta acá, al final del video. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Los invito a que se suscriban al canal y que le den me gusta. Y los espero para un próximo video.